Muy buenas a todos, es un placer tenernos por aquí para aprender y conocer sobre la última de nuestras lecturas junto a mi compañera Flavia, sobre este interesante libro llamado Saber ver la arquitectura, de Bruno Sevi. Este libro nos ha impactado mucho, ¿no es así, Flavia? Así es, Yanela. Gracias a su contenido hemos comprendido un poco más de la arquitectura. Justo por eso queremos compartir esta información tan interesante con ustedes. De acuerdo, entonces comencemos. Actualmente es muy notorio el escaso interés por saber sobre la arquitectura de parte del público, que prefiere leer y conocer más sobre el arte, la escultura, la literatura y la música, por lo cual si no reconoces a un pintor de categoría como Sebastiano del Piombo o la poesía de Éluard, sería muy mal visto para los amantes del arte y la literatura. Y esto es ocasionado por la mala propaganda que se aplica para difundir a la arquitectura, donde hay columnas enteras que se habla de alguna exposición del arte o la reseña de un nuevo libro, pero no sobre una obra arquitectónica o el estreno de una que nos concierne a todos. Causa mucho desconforme en cómo un arte habitable e indispensable para todos no obtiene el mismo reconocimiento que otros tipos de arte, o como lo menciona Bruno Sevi, la arquitectura queda como la gran olvidada. Aquella frase de Sevi es muy impactante y a la vez cierta. En estos días la arquitectura es ignorada. ¿Por qué sucede esto? Sucede porque de alguna forma somos ignorantes respecto a un tema que nos concierne, pero ignoramos ya que no disponemos de una buena información o del interés de aprender y conocer sobre ello. Por consiguiente, para saber sobre la arquitectura es indispensable y necesario el uso de un orden, y este implica del estudio del desarrollo y proceso, el interés sobre la arquitectura, la voluntad y el tiempo de realizarlo, la capacidad de almacenar y tener un juicio crítico en base a todo lo investigado, y por último y no menos importante, el hecho de observar detalladamente. ¿Cómo se pudo perder interés si son las edificaciones quienes integran la escena de la vida ciudadana? Lamentablemente, los historiadores, los críticos del arte e incluso arquitectos no tuvieron la capacidad de transmitir la esencia de la arquitectura, porque el modo de interpretación fue en base a conocimientos sobre el arte y la escultura, lo cual es imposible. No se puede analizar una obra arquitectónica como si fuera una pintura o una escultura, ya que no se utilizan las mismas herramientas de análisis y de investigación. Por eso tenemos la responsabilidad de evitar esto para las nuevas generaciones. Concuerdo contigo, hay que seguir educándonos para poder transmitir una buena información en el futuro. Además, hay elementos fundamentales en la arquitectura. Cuéntanos, ¿cuáles son? Aquellos elementos que no debemos olvidar considerar porque definen la arquitectura son el espacio, el vacío y el entorno, pero también lo son las líneas, los colores, las formas y la masa. Estas herramientas las utilizamos para proporcionar una crítica constructiva y además de observar e indagar bien sobre ello. Todo esto lo menciona Bruno Sevi como lo fundamental para saber ver la arquitectura. Una frase que me ha gustado bastante de la lectura de Bruno Sevi es: los ojos que no veían la belleza de las formas puristas, hoy no ven y no entienden las lecciones de la arquitectura tradicional, dándonos a entender lo enriquecedor que sería una crítica en base a fundamentos de la cultura arquitectónica, es decir, aquellas edificaciones que han ido evolucionando a lo largo del tiempo para llegar a ser la arquitectura actual que hoy conocemos. Es importante conocer esto porque son las raíces de la arquitectura. Esa frase es muy cierta. Aquellos que no toman en cuenta la arquitectura del pasado no comprenderán cómo esas raíces dieron fruto a soluciones
que se implementan en la arquitectura actual. Hemos hablado del ritmo, la escala, la masa, pero ¿cuál es el elemento fundamental de la arquitectura? Para responder tu pregunta es necesario comparar con otras ramas del arte. En la pintura, por ejemplo, tenemos que ésta cuenta con 2 dimensiones, es decir, cuenta con largo y ancho, mas no con profundidad. Por otro lado, en la escultura vemos que ésta cuenta con 3 dimensiones, pero el factor humano solo aparece como observador. En cambio, en la arquitectura aparecen las 3 dimensiones y es el factor humano quien la diferencia, pues gracias a sus espacios puede ser atravesada, tener un contacto y realizar diferentes actividades estando en ella. Tienes razón, sin un espacio en el que el hombre pueda desarrollarse, la arquitectura estaría incompleta. Así es, esos vacíos internos son importantes en la arquitectura, así como también lo son los elementos llenos, que permiten envolver el espacio, por lo cual es necesario que haya un equilibrio entre ambos. Exacto, Flavia. Entonces, inicialmente, ¿cómo se comprendía un espacio? Si damos una mirada al pasado, nos daremos cuenta que los pintores entendían que debían reproducir el objeto en el papel, tomando en cuenta las 3 dimensiones. Pero se dieron cuenta de un nuevo detalle. En la realidad, el objeto podía adquirir diferentes formas y perspectivas dependiendo del punto en el que se observe, dando lugar de la 4ª dimensión. Esta 4ª dimensión también se aplica en la arquitectura, específicamente cuando vemos un volumen arquitectónico. Muy bien. Por otro lado, he notado que muchas personas clasifican a todo lo bello como arquitectura y lo feo como no arquitectura. Entonces, ¿qué es la arquitectura? ¿Bella o fea? En efecto, es un tema controversial, pero no tiene sentido ya que dependerá del criterio de cada persona. Seguramente estos términos se utilizan para sintetizar la idea. Por ello, si queremos seguir utilizándolos, debemos tomar en cuenta que un espacio que nos acoja y nos haga sentir cómodos será símbolo de una arquitectura bella. En ese caso, ¿podemos afirmar que la experiencia espacial solo se vive dentro de un edificio? Aquella afirmación es incorrecta, pues no estaríamos tomando en cuenta el espacio urbanístico, como el de las calles, parques, estadios o diferentes ubicaciones de la ciudad. De acuerdo. Además, es importante mencionar que para analizar una obra arquitectónica no solo se toma en cuenta el espacio, pues existen otras características que la determinan como buena arquitectura, como los factores económicos, sociales, funcionales, y también podemos agregar el estudio de las tipologías, un buen juicio crítico en base a todo lo investigado y observar detalladamente. Tienes mucha razón. Para finalizar, algo que no debemos olvidar es que llamamos al espacio como protagonista de la arquitectura porque gracias a ese vacío en aquella gran escultura podemos desarrollar nuestra vida. Muchas gracias. Hoy hemos aprendido y analizado sobre la lectura de Bruno Sevi los 2 primeros capítulos. Si esta información te pareció interesante, te invitamos a continuar con la lectura del libro de Bruno Sevi.